Buenos días, gracias, señor presidente. Buenos días, señoras y señores diputados. Traemos hoy a esta Cámara un asunto que siempre ha formado parte de las preocupaciones, de las inquietudes del grupo al que represento, la educación 0 a 3 años. Hay un amplio consenso en la comunidad científica internacional, tanto desde la perspectiva de la neurociencia en lo relativo a la plasticidad cerebral como de los expertos en educación, al afirmar que una educación infantil de calidad evita el fracaso escolar, porque trabajamos la prevención desde edades tempranas, porque podemos fomentar competencias que luego le van a ser esenciales en primaria y en secundaria, y además porque la educación infantil de calidad es el mejor instrumento para compensar desigualdades socioeconómicas y culturales, sin olvidar sin duda el importante papel que juega en la conciliación de la vida familiar y laboral. En la actualidad ya nadie pone en duda que la educación infantil es esencial a la hora de sentar las bases del desarrollo emocional y cognitivo del niño. Diferentes estudios demuestran que es la fase donde tenemos mayor capacidad para adquirir destrezas, habilidades y conocimientos en la etapa infantil. Meyer en el 92, Marcon en el 94 o Fujimoto en el 94 son algunos de los estudios que lo avalan. En esta etapa es donde se asienta la base que servirá de sustento para poder ir construyendo la personalidad de forma integral, de forma que la educación recibida a lo largo de esta etapa condicionará la vida futura en todas las facetas humanas. Esto que ya es evidencia científica, esto que emana del consenso de los especialistas en materia educativa, ha propiciado que en las últimas décadas Europa haya ido cambiando su concepto sobre la educación infantil y se hayan sucedido diferentes directivas desde la Comisión Europea de Educación, insistiendo todas ellas en la importancia de esta etapa educativa. He querido hacer este relato sobre la importancia de la educación infantil, no solo desde la experiencia de los educadores, desde la práctica educativa, sino ya lo avala, como decía la comunidad científica en materia de neurociencia, para zanjar de una vez el debate sobre si la educación infantil 0 a 3 años es o no una etapa relevante, es o no una etapa educativa, porque solo desde el convencimiento de su importancia asumiremos la urgencia de colocarla en el centro de las prioridades políticas. Esto nos coloca en el reto inaplazable de apostar por una escolarización temprana. Es por ello que las sociedades democráticas y desarrolladas esperan de sus responsables políticos que diseñen y ejecuten políticas educativas dirigidas a estas edades que favorezcan los principios que había mencionado. Sin duda, a la familia, en primer lugar, le corresponde la responsabilidad educativa como agente primario de socialización, ya que es a través de su influencia cómo se asientan, cómo se consolidan valores básicos que se han de estructurar en su personalidad, en sus capacidades intelectuales y también en las afectivas. Pero es a los poderes públicos, garantes del derecho a la educación, a quienes nos toca, de la mano de la familia, impulsar las medidas necesarias para su adecuado desarrollo, sin olvidar que la diversidad de los modelos familiares, la incorporación de la mujer al mercado laboral, los contextos socioeconómicos desfavorables van a condicionar el papel que debe jugar la administración pública. De manera que cuando existen condicionantes de desventaja social, educativa y cultural, es el Estado, a través de sus administraciones, quienes deben asumir este déficit. Y en este caso, donde la escolarización temprana juega un papel aún más relevante. De manera que, si es importante en todos los lugares, en aquellos territorios donde existen graves déficits, graves desventajas, alto grado de exclusión y de pobreza, como es el caso de Canarias, la educación infantil se convierte en una potente herramienta para luchar contra la exclusión. Las zonas más vulnerables, donde no existe una oferta pública de 0 a 3 años, serán zonas donde estaremos contribuyendo a perpetuar la pobreza y la exclusión en una transmisión generacional que hace que la pobreza y la exclusión social pase de padres a hijos. Un círculo perverso que tenemos que romper. Y romper ese círculo se convierte en Canarias en una prioridad absoluta. Voy a hacer, en lo que me queda de tiempo, y continuaré después, un breve repaso a la historia de la educación infantil en el Estado, en las comunidades autónomas y en Canarias, porque creo que solo conociendo de dónde venimos, dónde estamos y a dónde queremos ir, podemos trazar un plan, una estrategia que nos
comprometa. En España ha habido muchos intentos en la última década y media, liderados por el Partido Socialista, para implementar la educación de 0 a 3 años. Recordemos Zapatero, LOE, la Ley Educativa, que en el año 2006 reconoce por primera vez en la historia democrática el papel educativo de 0 a 3 años. De hecho, le da rango de etapa educativa. Sí. Gracias. Hemos acumulado, es un tema importante y voy a agotar los tiempos que sean oportunos porque me parece que necesitamos ubicar esta cuestión. Decía que en España el Partido Socialista a través de la LOE le dio un impulso importante, le dio rango educativo y la consideró, como decía, la primera etapa del ciclo 0-6 años. Luego, a través del Plan Educa 3, un ambicioso plan, se impulsó esta escolarización respondiendo a directivas europeas, a la Estrategia 2020, que ya marcaba como uno de los grandes objetivos de todas las sociedades democráticas impulsar la escolarización de 0 a 3 años. Había una ficha financiera, pero llega la LOMCE y se trunca todo este propósito. Sí, gracias, Carmen. Bueno, antes dejé mi intervención recordando que la LOMCE truncó ese propósito de la LOE de avanzar en escolarización 0 a 3 años de manera gratuita y universal y aparcó este objetivo, o más bien lo ignoró directamente. Si trasladamos la realidad al resto de las comunidades autónomas, toda España ha hecho un esfuerzo importante a lo largo de los últimos años para escolarizar progresivamente a 0-3. Por supuesto, pioneras el País Vasco y Cataluña. Han sido dos comunidades nacionalistas, gobernadas por nacionalistas, que han hecho una apuesta, lo digo ahí por si sirve para algo, una apuesta importante por esa materia. Comunidades como Cantabria, Navarra, Madrid, en todas ellas es la comunidad autónoma, a través de bienestar social o a través de educación, quienes escolarizan, coordinado con los municipios. Esto es importante, somos la única comunidad autónoma de todo el territorio español que no es la comunidad autónoma quien escolariza de la mano de otras instituciones. Esto es para reflexionar. ¿Y por qué ha ocurrido eso? Porque en el año 2010 y a través del Plan Sectorial de Escuelas Infantiles, contemplado entre los objetivos del Plan Integral del Menor, era la Consejería de Bienestar Social quien asumía y quien financiaba este objetivo. Al entrar en vigor la LOE, se generó un periodo de tránsito, de traspaso competencial entre el área de Bienestar Social y el área de Educación, siendo consejera la señora doña Milagros Luis Brito. Yo tuve la oportunidad de participar en esa negociación en el ámbito de la FECAN y ese compromiso de que lo financiara Educación no se cumplió. En la práctica, ¿qué ocurrió? Que desapareció la ficha de Bienestar Social y nunca se reflejó en el ámbito educativo. Y hemos llegado al día de hoy en este objetivo. Señor presidente, yo creo que tenía un tiempo de 7 minutos, ya voy por 2. Son 7, sí. ¿Y eso? Mañana al final, no se preocupe. Ah, ¿yo por qué me dosifico? Sí. Vale. Decía que nunca se cumplió ese objetivo y ¿qué pasó en la práctica? Que los municipios, en su inmensa mayoría conscientes de la importancia de 0 a 3 años, asumieron en solitario la gestión de las escuelas infantiles. Casi todos los municipios. Yo tengo la triste experiencia de venir de un municipio donde el gobierno de la época cerró 3 escuelas infantiles en 3 barrios vulnerables, uno de ellos en Ginamar, con 450 niños que se quedaron sin una sola plaza pública y con más de 50 personas, casi todas mujeres, que se quedaron sin empleo. Hoy nuestro municipio ya tiene rehabilitadas las escuelas con financiación estatal y estamos trabajando para ponerlas en marcha en septiembre. Por eso, cuando se habla solo de infraestructura, yo no enfocaría todos los esfuerzos a las infraestructuras porque no creo que ese sea el problema en todas las islas. Probablemente en algunas islas sí es un problema de infraestructura, pero en otras islas es un problema de financiación de la gestión del capítulo 1 fundamentalmente. Y por tanto entiendo que hay que llegar a fórmulas territorializadas e incluso municipalizadas de funcionamiento. Evidentemente se ha dicho, la Ley Canaria es clara, es decir, el amparo legislativo lo tenemos, la competencia está claramente definida en el ámbito de la comunidad autónoma, el reto está en la financiación. Yo creo que se abre una oportunidad. El nuevo Gobierno de España, el pacto entre el señor Sánchez y el señor Pablo Iglesias, ha planteado una ficha financiera incluso de más de 300 millones para permitir a los municipios, a las corporaciones locales, utilizar el superávit
en inversiones financieramente sostenibles e incluir las escuelas infantiles en esa línea de financiación. Por tanto, yo la primera propuesta que le hago es trabajar en el ámbito de la conferencia sectorial para que ese propósito que ha manifestado al inicio de la legislatura el señor presidente de España no se quede durmiendo el sueño de los justos, sino que retomemos la necesidad de que permita a las administraciones locales utilizar nuestro superávit y remanente en la financiación de escuelas infantiles. Y luego yo creo que entre la generalización y la oferta gratuita y universal de toda la etapa, de 0 a 3, y ir avanzando hay un camino de en medio. Es decir, Canarias puede mañana planificar una escolarización gratuita y universal de todos los niños y niñas de 0 a 3. Probablemente no, pero sí podemos planificar una estrategia, un plan secuenciado en el tiempo, empezando como lo hicieron los vascos por los mayores. Los vascos, de hecho, a día de hoy escolarizan a los de 2 años, de 0 a 2 lo llevan los municipios. Y dentro de los de 2 años tenemos que generalizarla a todos los lugares, pues viendo lo que dice la ciencia, pues tendríamos que empezar por las zonas más vulnerables. Es decir, yo le invito a empezar a planificar dando especial prioridad. Hombre, que aquí se hable de concertar plazas privadas cuando tenemos barrios de extrema pobreza, donde hemos visto hoy y hemos consensuado, porque además lo dicen los expertos, que la educación 0 a 3 es una potente herramienta para luchar contra la pobreza y la exclusión social. Un gobierno que se autodefine progresista tiene que poner los pocos recursos que tiene donde más se necesitan. Y es evidente que a día de hoy necesitamos apostar por 0 a 3, sobre todo en los barrios más vulnerables. Por tanto, invito al Gobierno a que con esas limitaciones presupuestarias diseñemos un plan de la mano de los municipios. Ahí se va a encontrar, me consta, con el acuerdo de los municipios, buscando fórmulas legales que permitan a los municipios financiar lo que es una competencia impropia. Usted sabe que tenemos dificultades con las intervenciones porque consideran, yo no sé cómo lo han sorteado otros municipios, el que yo vengo me pone serias dificultades porque es una competencia impropia. Y, por tanto, no podemos, y porque además la competencia está tan claramente definida en el ámbito de la comunidad autónoma, pero seguramente seremos capaces de diseñar fórmulas pactadas con los municipios para, en una estrategia a 3 años, digo a 3 años, aunque debiera ser una estrategia de consenso político para que fuese durante las próximas legislaturas, es decir, al menos durante 7 años, de manera progresiva, de manera decidida, vayamos apostando por ir escolarizando, como digo, progresivamente a la población de 2 a 0 años y, como decía, prestando especial atención a los barrios más vulnerables. Muchas gracias.